Discovery Civilization. To the people of Iran, you deserve an opportunity to determine your own future. The greatest obstacle to this future is that your rulers have chosen to deny you liberty and to use your nation's resources to fund terrorism and fuel extremism and pursue nuclear weapons. El presidente Ahmadinejad está convencido de que su pueblo apoya el programa nuclear de Irán. Hablamos con gente de todo Irán. Fuimos a lugares donde ver a un americano es una sorpresa, donde los periodistas americanos son poco tolerados. Fuimos a la antigua capital, donde aún se practican miles de rituales ancestrales. Los persas tienen una de las civilizaciones e historias más antiguas y ricas del mundo. Al área rural de Irán Central, donde la retórica populista del presidente funciona bien. Lo considero un conservador que usa las creencias religiosas del pueblo para apoyar sus decisiones. A la ciudad santa de Qom, donde los cleros religiosos respaldan su antiamericanismo. Dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak, lo atacaron y después dijeron que no había. Ahora dicen que Irán hace armas nucleares y quizás después vengan y digan que se equivocaron. A la frontera con Irak, donde Irán podría tener más influencia que Estados Unidos. Si los americanos no hubieran derrocado a Saddam Hussein, los iraníes nunca habrían tenido influencia alguna. A las rutas navieras vitales del Golfo Pérsico, donde patrulla la quinta flota americana y donde todos los días pasa cerca de un cuarto del suministro mundial de petróleo. Si Irán adquiriera capacidad nuclear, cambiaría de forma significativa la dinámica. Discovery entra en Irán, el país que Estados Unidos considera la nación más peligrosa del mundo. Irán, relaciones peligrosas. No es lo que exhiben en Teherán lo que preocupa a Washington, aunque fueron misiles iraníes los que se estaban lanzando al norte de Israel en el Líbano el verano pasado. Es la posibilidad impensada de lo que haría Estados Unidos si un día uno de esos misiles contuviera cabezas nucleares. Pero nos estamos adelantando. Para la mayoría de los americanos, es como si la historia iraní hubiese comenzado el 4 de noviembre de 1979. Aquel día, la embajada americana y todos los americanos que había dentro fueron tomados como rehenes. El día en que nuestro aliado más cercano en el Golfo Pérsico se convirtió en nuestro enemigo jurado y con los años ha empeorado. La crisis de los rehenes, la toma de la embajada americana supera cualquier lista de quejas contra Irán. Pero los agentes iraníes cometieron otros crímenes contra los intereses americanos, comenzando en 1980 con un asesinato en Maryland. Ali Akbar Tabatabai estaba organizando una protesta de Washington contra la nueva República Islámica de Irán cuando le dispararon en su hogar en Maryland. El asesino, ex David Belfield, de Long Island, aún es buscado por el FBI. Se convirtió al Islam en los 60s y pasó a llamarse Daud Salahuddin. Y por estos días vive cerca de Teherán, a donde huyó luego de disparar a Tabatabai. Se me acercó un iraní que me dijo que la persona en particular estaba involucrada en una conspiración para derrocar al gobierno iraní. Uno de los objetivos, el principal, era el imam. Khomeini,
Khomeini. Entonces llegó este iraní. ¿Y qué te dijo? Bueno, me pidió que sucediera. Lo pidió. Que lo hicieras posible. Es un eufemismo. Él lo pidió. Bueno, me pidió que matara al hombre, ¿está bien? ¿Te pidió que lo mataras? Sí, él me lo pidió a mí. Sí, me pidió que matara al sujeto y sí, yo dije que lo haría. Algunos creen que este asesinato fue el primer acto terrorista islámico en Estados Unidos. También se cree que los agentes de seguridad iraníes tuvieron un papel en preparar un acto terrorista aún más violento en contra de las fuerzas de paz americanas en el Líbano. Hoy en día, el aeropuerto de Beirut luce como un extenso estacionamiento. No hay ninguna señal aquí, no queda ni una sola evidencia de lo que pasó, cuándo pasó, por qué pasó y cuáles fueron las consecuencias. Pero hay 241 familias americanas que nunca podrán olvidar ni la fecha ni la acción. El 23 de octubre de 1983, un terrorista guió un camión hacia la sala de lo que entonces era el cuartel de los infantes de marina americanos aquí en Beirut, Líbano. El terrorista voló junto al camión y a todo el edificio. Murieron 241 americanos, la mayoría infantes de marina y algunos soldados. El mensaje aquí en el Líbano y todo el Medio Oriente era bastante claro. Un ataque terrorista podría provocar la retirada de todas las tropas americanas. Solo un par de semanas antes de que comenzara la lucha entre Israel y Hezbollah, nos llevaron por los callejones de una villa en el sur del Líbano. Hezbollah, el partido de Dios, se estableció en el Líbano con la ayuda de la Guardia Revolucionaria iraní para expandir la revolución islámica. Nos llevaron a una casa segura para reunirnos con el comandante general de Hezbollah, Sheikh Nabil Qabouk. El general Qabouk, que también es un clérigo musulmán chiita, recibió entrenamiento religioso en Irán. Él negó la participación de Hezbollah en el ataque al cuartel de infantes de marina, pero sí apruebas la táctica. Sí, consideramos que la presencia americana en ese momento era agresiva y era parte de la guerra. Se involucraron. Deben pagar las consecuencias de sus propios errores. Los israelitas, que invadieron y luego ocuparon el Líbano durante 18 años, fueron sujetos a la misma táctica: ataques suicidas y coches bomba. Las guerras religiosas no son nada nuevo para esta región. Ese es el castillo Beaufort, una antigua fortaleza de las cruzadas con vista al río Litani. Esta valla gigante celebra una acción militar más reciente: un ataque suicida contra un convoy israelita. Nuestro guía de Hezbollah, Hussein, no quería que apareciera su rostro, pero conocía al sujeto. Lo consideraba su mejor amigo y mentor. Él murió haciendo lo que ahora conocemos como ataque suicida. Lo que ustedes llaman ataque suicida, nosotros lo llamamos operación de martirio. Él se sacrificó por una causa sagrada. Eso fue lo que él hizo. En realidad lo que hizo fue manejar hasta la mitad de un convoy militar israelí y estallar junto con su auto. A nuestros ojos, Haipen es un gran mártir. Esa táctica y las bajas que produjo llevó a las fuerzas israelitas a retirarse del Líbano en el año 2000. El gobierno americano acusa que en 1996, otra rama de Hezbollah que opera en Arabia Saudita, de nuevo con apoyo iraní, hizo estallar un camión de combustible al lado de las Torres Khobar de 8 pisos, donde había personal de la Fuerza Aérea Americana. 19 americanos y un saudí resultaron muertos. Artefactos explosivos improvisados han estado matando a americanos e iraquíes en Irak. Se le atribuyen a insurgentes sunitas y chiitas. Pero el Pentágono insiste en que los artefactos más sofisticados fueron hechos en Irán. La guerra entre Israel y Hezbollah también fue una batalla entre sus respectivos patrocinadores. Estados Unidos suplía y apoyaba a Israel.
e Irán suplía y apoyaba a Hezbollah. Se había formado la alianza entre Hezbollah e Irán recientemente cuando conversé con el comandante militar de Hezbollah. ¿Quieres saber cuál es la posición de Hezbollah si Estados Unidos o Israel atacan a Irán? Exacto. Irán representa un valor importante y preciado de todos los musulmanes del mundo, específicamente para los chiitas en la guerra. Es muy difícil predecir la reacción que veríamos si alguien atacara a Irán. Irán no es Irak. Y el régimen de Irán no es como el régimen de Irak. El pueblo de Irán ama el régimen, a diferencia del pueblo de Irak que solía odiar al régimen. En cuanto a Estados Unidos, el señor Bush es adicto a las guerras. Él es el presidente más sangriento del mundo. Aún si fuera a adquirir armas nucleares, Irán sabe que no se puede equiparar a la fuerza militar americana. Pero esta es una nación que disfruta el rol de ser desvalida y cultiva la imagen de los mártires. En esto pudo haberse basado el presidente George Bush cuando dijo que Irán es la amenaza más peligrosa a la paz en el mundo hoy en día. Teherán. Optamos por obviar lo peor de la hora álgida de Teherán. A las 8:30 de la mañana, el tren subterráneo aún es tolerable. Más de 1 millón de personas suben a bordo todos los días. Aún así, los usuarios del metro de Nueva York o Londres reconocerán la expresión de sus caras. Miradas vagas, distantes y desenfocadas. Una notable diferencia, claro está, es que no hay mujeres. Van en el tren. Son técnicamente libres de ir con los hombres si quieren, pero no lo hacen. Tienen sus propios vagones, el primero y el último del tren. Hay varias aristas sobre el tema de segregación de género en Irán de lo que dirían los occidentales, pero hablaremos de ello después. Bienvenidos a Teherán. Abajo Estados Unidos. Hace 30 años, 2 o 3 millones de personas vivían en la capital iraní. Ahora sobrepasa los 15 millones de habitantes. Eso contribuye a enormes problemas sociales. Poco empleo, adicción a las drogas y una enorme mayoría inquieta de jóvenes de menos de 30 años quienes lidian con ser consentidos y contrariados de manera simultánea, resentidos con su gobierno y aún así nacionalistas profundamente patrióticos. Pero fue la generación de sus padres y madres la que cambió el curso de la historia. Esto es lo que solía ser la embajada americana hasta que en noviembre de 1979 un grupo de estudiantes radicales la asaltó y tomó como rehenes a todos en su interior. Hay otras razones de por qué el gobierno americano considera a Irán peligroso hoy en día, pero si quieren hablar de la raíz del resentimiento americano hacia este país, lo que pasó en la embajada es un buen punto de partida. Pero si le preguntas eso a cualquier iraní, él o ella responderá, sí, pero miren lo que hicieron ustedes en 1953, cuando la CIA conspiró con la inteligencia británica para derrocar al legítimo primer ministro Mohammad Mossadegh y lo reemplazó por el Shah, y que en esencia es la forma en que se pueden definir las relaciones actuales entre Estados Unidos e Irán. Ojo por ojo, queja por queja. Cuando se le negó la entrada a Estados Unidos a un grupo de periodistas iraníes que trataban de acompañar al presidente Ahmadinejad a la Asamblea General de las Naciones Unidas, los iraníes respondieron de inmediato diciendo